Dios pide y da instrucciones para el holocausto, el sacrificio de sangre. Levítico capítulo 4 versículo 27 al 31. Si una persona de clase humilde peca involuntariamente, resultando culpable de haber hecho algo que está en contra de los mandamientos del Señor, en cuanto se dé cuenta del pecado que cometió, deberá llevar una cabra sin ningún defecto como ofrenda por el pecado cometido. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal que ofrece por el pecado, y luego lo degollará en el lugar de los holocaustos. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de sangre y la untará en los cuernos del altar de los holocaustos, y toda la sangre restante la derramará al pie del altar. También deberá quitarle toda la grasa, tal como se le quita al animal que se ofrece como sacrificio de reconciliación, y quemarla en el altar como aroma agradable al Señor. Así el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado de esa persona, y el pecado se le perdonará. Levítico capítulo 4 versículo 35. Luego le quitará toda la grasa, tal como se le quita al cordero que se ofrece como sacrificio de reconciliación, y quemará la grasa en el altar, junto con las ofrendas quemadas en honor del Señor. Así el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado que esa persona cometió, y el pecado le será perdonado. Levítico capítulo 5 versículos 6 al 10. Y le presentará al Señor una hembra de sus rebaños como sacrificio por el pecado cometido. Puede ser una oveja o una cabra, y con este sacrificio el sacerdote obtendrá el perdón de los pecados de esa persona. Si no tiene lo suficiente para comprar un cordero, deberá llevar al Señor 2 tórtolas o 2 pichones de paloma por el pecado cometido, uno de ellos como sacrificio por el pecado, y el otro como holocausto. Deberá llevarlos al sacerdote, el cual presentará primero el que se ofrece por el pecado, retorciéndole el cuello pero sin arrancarle la cabeza por completo. Luego rociará un poco de sangre del sacrificio por el pecado en un costado del altar, y la sangre restante la exprimirá al pie del altar, pues es sacrificio por el pecado. Con el segundo hará un holocausto, según lo establecido. Así el sacerdote obtendrá el perdón del pecado cometido por esa persona, y el pecado le será perdonado. Números capítulo 15 versículo 25 al 28. Luego el sacerdote celebrará el rito para obtener el perdón a favor de todo el pueblo de Israel, y yo los perdonaré, pues se trata de una falta involuntaria y ellos me presentaron su ofrenda y su sacrificio por el pecado. Yo perdonaré a todo el pueblo de Israel y a los extranjeros que vivan entre ustedes, si la falta del pueblo ha sido involuntaria. Si la falta involuntaria la comete una persona en particular, esa persona ofrecerá como sacrificio por el pecado una cabrita de 1 año. El sacerdote celebrará ante mí el rito para obtener el perdón por el pecado involuntario de esa persona, y yo la perdonaré. Ezequiel capítulo 43 versículo 18 al 25. Luego el Señor me dijo, cuando llegue el momento de construir el altar, deberán cumplirse estas normas. Quemarán sobre el altar un animal, en holocausto, y rociarán el altar con la sangre. A los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, que son los que deben acercarse a mí para servirme, les darás un becerro para que lo ofrezcan como sacrificio por el pecado. Yo, el Señor, lo ordeno. Luego tomarás un poco de su sangre y rociarás con ella los 4 cuernos, las 4 esquinas del cuerpo central y todo el borde levantado. Así lo purificarás por completo del pecado. Luego tomarás el becerro ofrecido por el pecado, y lo quemarás fuera del templo, en el lugar destinado para ello. Al día siguiente ofrecerás, en sacrificio por el pecado, un cabrito, que no tenga ningún defecto, y los sacerdotes purificarán el altar de la misma manera que lo hicieron con el becerro. Cuando termines estos ritos de purificación, tomarás un becerro y un carnero, ambos sin ningún defecto, y me los ofrecerás. Que los sacerdotes los rocíen con sal y los quemen, como holocausto en mi honor. Diariamente, durante 7 días, deberás ofrecer un cabrito como sacrificio por el pecado, y también un becerro y un carnero, todos sin ningún defecto. Fijémonos en los versículos. Ese Dios dice aroma agradable, además él pide le pongan sal. Como que se lo saborea, y en contraste algunos versículos bíblicos que enseñan
que los holocaustos y sacrificios no los pidió Dios y no son suficientes para quitar el pecado. Dios dice en Salmo capítulo 50 versículo 7 al 15. Escucha, Israel, pueblo mío. Voy a poner las cosas en claro contigo. Yo soy Dios. Yo soy tu Dios. No te censuro por los sacrificios y holocaustos que siempre me ofreces. No te pido becerros de tu ganado ni machos cabríos de tus corrales, pues míos son todos los animales salvajes, lo mismo que los ganados de las serranías. Mías son las aves de las montañas y todo lo que bulle en el campo. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, pues el mundo es mío, con todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toros, o bebo sangre de machos cabríos? Sea la gratitud tu ofrenda a Dios. Cumple al Altísimo tus promesas. Llámame cuando estés angustiado. Yo te libraré, y tú me honrarás. Le dicen a Dios en Salmos capítulo 40 versículos 6 al 7. Tú no te complaces en los sacrificios ni en las ofrendas de cereales. Tampoco has pedido holocaustos ni ofrendas para quitar el pecado. En cambio, me has abierto los oídos. Por eso he dicho, aquí estoy, tal como el libro dice de mí. En Isaías capítulo 1 versículo 11 al 13. El Señor dice, ¿para qué me traen tantos sacrificios? Ya estoy harto de sus holocaustos de carneros y de la grasa de los terneros. Me repugna la sangre de los toros, carneros y cabritos. Ustedes vienen a presentarse ante mí, pero ¿quién les pidió que pisotearan mis atrios? No me traigan más ofrendas sin valor. No soporto el humo de ellas. Ustedes llaman al pueblo a celebrar la luna nueva y el sábado, pero yo no soporto las fiestas de gente que practica el mal. En Jeremías capítulo 7 versículo 21 al 23. El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice a su pueblo, ofrezcan todos los holocaustos y sacrificios que quieran, y coman de esa carne. Pero cuando yo saqué a sus antepasados de Egipto, nada les dije ni ordené acerca de holocaustos y sacrificios. Lo que sí les ordené fue que me obedecieran. Pues así yo sería su Dios y ellos serían mi pueblo. Y les dije que se portaran como yo les había ordenado, para que les fuera bien. ¿Dios mintió o qué pasó si dicen? Hebreos capítulo 10 versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. Parece que se retractarse Dios, pero si Dios no se retracta, entonces ¿quién es el que cambia? Malaquías capítulo 3 versículo 6. Yo soy el Señor. No he cambiado. Y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados. Números capítulo 23 versículo 19. Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. 1 Samuel capítulo 15 versículo 29. Porque Dios, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente, pues no es un simple hombre para arrepentirse. Isaías capítulo 46 versículo 9 al 11. Recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios, y no hay otro. Soy Dios, y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán. Yo haré todo lo que me propongo. He llamado a un hombre del oriente, que vendrá de lejos como un ave de rapiña y llevará a cabo mis planes. Lo he dicho y así lo haré, he hecho mi plan y lo cumpliré. Ezequiel capítulo 24 versículo 14. Yo, el Señor, lo he dicho, y así será. Yo mismo voy a hacerlo, y no dejaré de cumplirlo. No tendré compasión ni me arrepentiré. Te castigaré por tu conducta y tus acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Santiago capítulo 1 versículo 17. Todo lo bueno y perfecto que se nos da, viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay variaciones ni oscurecimientos. Está escrito que cambio de opinión. Pero si Dios no cambia de opinión, entonces aquí lo estaban usurpándolo pidiendo holocaustos y sangre. Alguien que no es Dios. 1 Juan capítulo 3 versículo 8. Ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo.
Colosenses capítulo 1 versículo 13. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Gálatas capítulo 4 versículo 8 al 9. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de seres que en realidad no son dioses. Pero ahora que ustedes han conocido a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes, y a hacerse sus esclavos? 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado, y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. 1 Corintios capítulo 6 versículo 20. Porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. 1 Corintios capítulo 7 versículo 23. Dios los ha comprado a ustedes. No permitan que otros hombres los hagan esclavos. Si suena coherente si fuimos comprados con la moneda que le gusta al usurpador. Sería en esta hipótesis el diablo pidiendo sacrificios de sangre y recibiendo el pago con Jesús el último cordero sacrificado. Una compraventa quiere decir que había un Dios verdadero que pagó al falso Dios para liberarnos de él. Solo hay un Dios. Pero el que se dice Dios en el Antiguo Testamento no sabemos distinguir el verdadero del falso. Por eso tenemos que pedir que nos abra los oídos el Dios verdadero. 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio, como un cordero sin defecto ni mancha. Por ejemplo, la historia del jardín del Edén desde el punto de vista gnóstico aparece como para dar sabiduría y promover un autorrescate a Adán y Eva. Así que coman del conocimiento, mientras el Señor los amenaza de muerte, tratando celosamente de impedir que logren el conocimiento. Y expulsándolos del paraíso y castigándolos así cuando se les abren los ojos y reconocen que están desnudos. Efesios capítulo 1 versículo 13. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios, con el Espíritu Santo que Él había prometido. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 al 14. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a algunos de ustedes, para que todos ustedes sean puestos a prueba. Y tendrán que sufrir durante 10 días. Mantente fiel hasta la muerte, y yo te daré la vida como premio. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. Escribe también al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos, yo sé que vives donde Satanás tiene su trono. Sin embargo sigues fiel a mi causa. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que ahí tienes algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Balaam, el cual aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas incitándolos a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y a la prostitución. Según los gnósticos, hay dos orígenes: un universo, la creación original de Dios celestial con ángeles espirituales. Y después un Dios menor, un alfarero que crea con la materia. Más bien moldea con la materia y hace una burda copia del cielo. Con un hombre material. Copia de los espirituales del Dios celestial quien desprecia la materia. Por eso como semilla hay que renacer espiritualmente, pues lo puramente material no puede tener parte en el reino de Dios. Con esto en mente, analizamos. Esta carta a los Corintios lo deja claro. 2 Corintios capítulo 3 versículo 13 al 18. No hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer. Pero ellos se negaron a entender esto, y todavía ahora, cuando leen la antigua alianza, ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado,
porque solamente se quita por medio de Cristo. Hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, un velo cubre su entendimiento. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo, que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. 1 Corintios capítulo 15 versículo 35 al 58. Tal vez alguno preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Vaya pregunta tonta. Cuando se siembra, la semilla tiene que morir para que tome vida la planta. Lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino el simple grano, sea de trigo o de otra cosa. Después Dios le da la forma que Él quiere, y a cada semilla le da el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo del hombre, otro el de los animales, otro el de las aves y otro el de los peces. Del mismo modo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero una es la hermosura de los cuerpos celestes y otra la hermosura de los cuerpos terrestres. El brillo del sol es diferente del brillo de la luna y del brillo de las estrellas. Y aún entre las estrellas, el brillo de una es diferente del de otra. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible. Lo que resucita es incorruptible. Lo que se entierra es despreciable. Lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es débil. Lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material. Lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Así dice la Escritura, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material. Después lo espiritual. El primer hombre, hecho de tierra, era de la tierra. El segundo hombre es del cielo. Los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra. Y los del cielo son como aquel que es del cielo. Así como nos parecemos al hombre, lo puramente material no puede tener parte en el reino de Dios, y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. Pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta. Porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Y nosotros seremos transformados. Pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible, y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura, la muerte ha sido devorada, por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor. Porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor.